Este es el acueducto de Ahuizotl. En la mayoría de textos que pretenden hablar o registrar cómo era la ciudad a la llegada de los españoles, se suele omitir este acueducto. Se sabe que fue construido por Ahuizotl aproximadamente 20 años antes de la llegada de los españoles, y se sabe que una mala planeación en cuanto a la cantidad de agua que vendría a través de este provocó una inundación bastante fuerte en Tenochtitlan. En la crónica mexicana se menciona que debido a esa inundación se mandaron a cerrar los manantiales que traían el agua desde Coyoacán. Y por lo general he visto que en muchos textos e investigaciones actuales interpretan esta frase o ese texto de la crónica mexicana de que el acueducto, los manantiales fueron cerrados, como un hecho de que el acueducto dejó de existir, como si después de esta inundación hubiera sido demolido. Pero ciertos datos que también he leído en otras investigaciones me hicieron a mí personalmente creer que el acueducto debió seguir existiendo. De ahí que lo pusiera en la maqueta. En este caso vemos como una parte del acueducto tiene una fuente que lleva agua a los jardines del Palacio Real. Este acueducto vendría desde el sur, desde Coyoacán, como mencioné, sobre la calzada de Coyoacán. En esta maqueta no aparece toda la calzada y por lo tanto solo vemos el acueducto desde este punto. Pareciera que aquí termina, pero es debido al corte que genera el límite de la maqueta. En realidad el acueducto viene desde más al sur y aquí tiene una pila de agua, es decir, el agua llegaba hasta aquí. En aquel entonces la gente llevaba a través de canoas el agua a sus casas. Había gente que se dedicaba al oficio de ir a estas pilas de agua, llenar cántaros y de ahí llevarlo a las casas. Desde este punto, a través de un canal subterráneo debajo de la calzada, seguía la corriente de agua hasta el barrio de Huitzilán, donde había otra pila de agua de donde tomar. Y una bifurcación del acueducto es la que vemos en la maqueta. Este lateral que va hacia el oriente acercándose al barrio de San Pablo o Teopan, que es el nombre del náhuatl. Y de ahí empieza a avanzar hacia el norte, pasando por el palacio, tal como lo registra la crónica Mexicayotl. Y de ahí sigue avanzando hacia el norte hasta llegar al barrio de Apazhuacán, que ya pertenece a la parte de Tlatelolco. La parte que hoy conocemos como Tepito, que en aquel entonces era parte de Tlatelolco. Hoy en día muchos que vivimos en la ciudad tendemos a ver estos dos barrios como muy separados, pero en aquel entonces Tepito era un barrio interno de Tlatelolco. Entonces este es un ramal. En este punto, donde se cruzan la calzada de Coyoacán y el canal, que hoy en día es la calle Chimalpopoca, en este punto se bifurcaba el acueducto. De ahí que el náhuatl a este cruce en específico le llamaran Xoloc, que significa en la bifurcación. Erróneamente en algunos textos se cree que haga referencia a una bifurcación de un camino, y algunos mapas coloniales incluso erróneamente marcaban que la calzada de Coyoacán se dividía en este punto, pero es un error. No hay ninguna bifurcación del camino, pero aquí en este punto se bifurcaba el acueducto. Una parte que sigue siendo por un ducto clásico por arriba, por decirlo así, y el otro que se vuelve un ducto subterráneo y que avanza un poquito más hasta, como ya les mencioné, el barrio de Huitzilán.
Entonces, esta es la historia del acueducto de Ahuizotl.